¿Te gustan las nieves del malecón? Pues hoy, en Sin Secretos en la Cocina con Sabor, aprenderemos a hacer este delicioso helado. Quédate conmigo y vamos a hacerlas. Vamos a necesitar 2,5 kilos de nanche, 6 tapitas de color, sabor y aroma de nanche, 2 latas Carnation Clavel o bien conocidas como leche evaporada, 2 latas de leche condensada, 6 tazas de azúcar, 2 litros de leche entera congeladas. También vamos a necesitar un triturador o machacador y un colador opcional, dependiendo la calidad del nanche. Este aparato nos va a ayudar a rebanar más fácilmente nuestro nanche. Es más fácil que un machacador de frijoles. Vamos a empezar a triturarlo. Esto va a hacer que el hueso se separe de la pulpa y este no se haga pedazos. Es más fácil de esta forma. Ya llevo 3 minutos y mira cómo va. Pasaron 5 minutos y ya tengo la consistencia del nanche. Ahora, como puedes observar, esta pulpa es la que vamos a separar. De aquí vamos a sacar 1 kilo de solo pulpa. Del lado derecho ya tengo el kilo de solo pulpa y del lado izquierdo está entre pulpa y semilla, todo lo que restó. Vamos a agregar el kilo de pulpa de nanche para empezarla a licuar, junto con una lata de leche evaporada y las 2 tazas de azúcar y una lata de leche condensada, ya que no me va a caber en la licuadora. Ahora le vamos a agregar 2 tapas de colorante y vamos a licuar. Ya quedó perfectamente bien licuado. Estoy viendo que queda un margen de mi licuadora. Voy a tratar de agregarle una leche evaporada y la leche condensada ya sin la tapa, para que no se me vaya a regar. Es importante mencionarte que no es necesario que compres el aromatizante con saborizante y color de nanche, ya que el nanche ya trae su propio sabor y aroma. Puedes agregarle solamente color. Estuve así de nada de que se me regara, pero como puedes observar, mira cómo gira y no se me riega. Ya quedó licuada esta primer parte, vamos a seguir licuando los demás ingredientes. Mientras vamos a ir vaciando esta primer parte en este bol y le vamos a ir agregando el resto de pulpa con huesitos que hayan quedado de nuestro nanche. Y vamos a empezar a revolver. Ahora vamos a licuar la leche que está semicongelada. Este es mi secreto. Esta es una parte muy importante para que te quede la nieve tipo nieve. Mira cómo tengo la leche. Es importante que cheques. Yo ya la tenía congelada, pero la saqué a descongelar y así es como me quedó. Es para facilitar más el proceso de tu licuadora. Vamos a irlas agregando. En este punto voy a agregar una taza más de azúcar y otra más ahorita que agregue la otra parte de la leche. Recuerda que son 6 tazas de azúcar, todavía nos faltan 2 más. Ahora le voy a agregar 2 tapas más de colorante. Recuerda que todavía nos faltan 2 más, o sea que son 6 tapitas. Y nuevamente vamos a licuar. En este bol que es suficientemente amplio vamos a ir vaciando todo lo que licuamos, la primer tanda y la segunda. Y vamos a incorporar perfectamente bien todos los ingredientes. Con esta cantidad de ingredientes te salen 6 litros de nieve de nanche. Una vez incorporado todos los ingredientes, vamos a agregar las últimas 2 tapas de colorante. Y vamos a revolver perfectamente bien. Es importante que también te haga mención de que el nanche cuando lo compres debe de tener una consistencia o textura, su cascarita muy suave. Te vas a dar cuenta cuando estés licuando la primer tanda y pruebes. Vas a probar y si lo sientes que está muy tierroso, significa que lo vas a tener que colar. Eso fue porque el nanche ya estaba muy pasado. Ya es nanche que no es a inicio de temporada. Es cuando tú tendrás que colarlo. Pero como yo lo compré a inicio de temporada, mi nanche está perfecto. No va a requerir que lo cuele en esta ocasión. Ya pasé mi preparación a estos 2 refractarios. Es importante que tomes en cuenta que deben de ser de metal para que puedas cada hora o 2 horas estarlo moviendo. Ese es el secreto de hacer las nieves. No quise hacerte el video tan largo, lo saqué 3 veces y lo estuve moviendo constantemente para que tuviera esta consistencia. Quiero que observes
que voy a pasar encima un cucharón y voy a jalar de arriba hacia abajo y se va a formar como una bola. Es lo que quiero que observes. Mira la consistencia que tiene. Cada vez que vayas a servir bolas de helado, es importante que lo saques unos 20 minutos antes para que vuelva a tener esta consistencia. Vamos a presentarla. Pues así quedaron nuestras nieves de Nanche el día de hoy. Espero te haya gustado la receta, comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete, es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.